¿Cuántos creen que Dios responde la oración de sus hijos? Yo también lo creo. Y sé que algunas las responde y otras no. Porque hay oraciones eficaces y oraciones que no son eficaces. ¿Qué hace que una oración sea eficaz, pastor? Que diga más versículos de memoria en la oración. Para nada. Lo que la hace eficaz es que la hagas con la actitud correcta, desde la posición correcta. Mateo capítulo 2 dice así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. ¿Quién era el rey? Eso es importante que lo sepa para que nos ubiquemos en la historia. He aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se supone que el rey de los judíos era Herodes en ese momento. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? Dijo: ¿cómo es eso que ha nacido un rey? Si yo soy el rey y ya hace un buen rato que nací. ¿Cómo es eso que me van a venir a destronarme, que me van a desplazar? ¿Cómo es eso que mi reino está comprometido? Aquí mando yo y nadie más. Se tenía las mismas frases que Matías. Matías ayer se montó en el carro y íbamos todos con la abuela y Matías, nos paramos en un sitio donde él no se quería parar, en una farmacia. Él quería ir a McDonald's. Y entonces, ¿por qué nos paramos aquí? Digo, pero ya él venía como preguntando cosas así muy serias. ¿Pero por qué? Como exigiendo. Y yo le digo: yo no le tengo que explicar a usted todo. Y Matías dice: aquí en este carro mando yo. Ese es el efecto abuelitis, ¿oyeron? Así que abuelas, pendiente. Entonces así más o menos estaba Herodes. Se turbó porque él decía: aquí mando yo, aquí no puede haber otro rey. Y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó, es decir, a los que él consideraba que sabían, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. El hombre estaba buscando las pistas de cómo encontrar a ese rey que había nacido. Y enviándolos a Belén, le dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Eso está, lo que le faltó al escritor a Mateo fue el buah. Si han visto las comiquitas, siempre el malo va y engaña y después una risa macabra. Bueno, así, vayan, le dice a los magos, y busquen al niño, y cuando lo encuentren, díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Esa era la actitud de él. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Me salté. Versículo 9. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Este versículo pareciera redundante. Se alegró alegremente, con muchísima alegría, alegre. Más o menos es lo que está diciendo. Pero es tratando el escritor de expresar lo que había en el corazón de los sabios cuando vieron al niño. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron al niño.
Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, porque estaban peligrando, partieron para su tierra por otro camino. Les aconsejo que vean una película que están pasando ahorita en el cine que se llama La Estrella de Belén. Muy bonita, es en caricatura, pero es muy linda. Y habla de esta historia. Después de haberse marchado Jesús, un ángel del Señor, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José, el padre de Jesús, en sueño, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Herodes estaba turbado y dijo: no, pues aquí hay que tomar medidas, si no, me quitan el reino. Entonces Herodes, verso 16, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Imagínense el dolor y el clamor que había en esa tierra de todas las madres que tenían niños menores de 2 años. Es como que el rey dijera: en Barinas van a ser el rey. Hay que, como yo sé que nacen estos 2 años, pues todos los niños que tengan 2 años, mátenlos, sin importar siendo hijos de quien sea, en la condición que sea, ni que clame como sea. Todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Y esa fue el edicto del rey Herodes. Era una presión bastante fuerte para María y para José. Era una presión social, porque imagínense la condición anímica de las personas del pueblo. Cuando veían un guardia, lo primero que se les venía a la cabeza es: ¿a quién van a matar hoy? Todos aquí conocemos madres que tienen tal vez hijos menores de 2 años. Imagínese en ese momento usted en la película: ay Dios, pero si yo conozco a fulanita de tal y tiene un hijo que tiene 1 año y medio, o yo conozco a aquel que está tan ilusionado que no podía tener hijos, Dios hizo la obra y de repente ya tiene un milagro y el milagro ya tiene 3 meses y la van a buscar para matarle a su bebé. Y empieza esa presión psicológica, esa presión espiritual, esa presión emocional a correr las calles del pueblo. No era nada fácil, era una crisis lo que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, nosotros no vemos a María o a José renegar de Dios, y muchísimo menos hablar de Herodes. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado y le hemos echado la culpa al presidente o al gobierno por todo lo que pasa, y no nos detenemos a pensar que todo lo que pasa naturalmente es simplemente efecto de lo que pasó espiritualmente? Y eso que pasa espiritualmente no es responsabilidad del gobierno, porque Dios no trabaja con el gobierno ni con el presidente. Dios trabaja con la iglesia. Dios estaba trabajando, era con María. Dios estaba haciendo su voluntad con María y con José. No era con Herodes. Él ni figura en este cuento. Él es un cero a la izquierda en esta historia. Puede planear, puede tener todo el poder que cree tener, puede tener ínfulas del rey del mundo, puede tener las intenciones que sea, pero al final prevalecen los designios de Dios. Y Dios dijo: no, este no lo van a matar. Todavía no. Herodes no va a poder con mi plan. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la posición de María y de José, presionados por aquello que nos persigue, presionados emocionalmente, como decía hace un momento, por muchísimas cosas. Vemos crisis en todas partes. Sin embargo, el lenguaje de María y de José nunca fue eso. De hecho, la palabra nos enseña que cuando los magos llegaban y adoraban a Jesús,
habían unos pastores que estaban cerca del nacimiento, cerca del pesebre. Se les aparece un ángel y vienen también a honrar a Jesús. Y había un hombre llamado Simeón que llegó también y honraba a Jesús y decía que ahora sí podía morir en paz porque sus ojos habían visto la salvación de Israel cuando vio a Jesús. Y dice la palabra que María escuchaba todo eso y no abría su boca, sino que atesoraba todos esos dichos, todos esos comentarios en su corazón. Lo que María atesoraba en su corazón era lo que Dios estaba diciendo de Jesús, no lo que Herodes decía, no lo que la sociedad decía, no lo que la presión le gritaba. Por eso fue que resultó la maternidad de María. Por eso fue que María se convirtió en un instrumento importante para todos los hombres de la tierra, porque fue una mujer que guardó su corazón. José fue un hombre que guardó su corazón y posicionó su actitud en la promesa y no en la presión. Aprendieron a vivir dependiendo de una promesa de Dios que parecía imposible y absurda ante los ojos del hombre, y no ante lo evidente del reinado de Herodes. Dios está permitiéndole a la iglesia pasar por presiones parecidas para que nuestro corazón aprenda de una vez por todas a posicionarse en las promesas y los planes eternos del Todopoderoso, y no en la presión social, en la presión de una crisis pasajera, no en la presión emocional, no en la presión económica o política o social que podamos estar atravesando. Los hombres y mujeres del reino saben lo que llevan dentro. María se gozaba en lo que se decía del fruto de su vientre porque sabía lo que llevaba dentro. Y no era solamente un bebé lo que llevaba dentro, lo que llevaba dentro era la promesa de que la salvación sus ojos la verían, la misma promesa que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. Pero necesitamos tener la misma actitud que tuvo María y que tuvo José. De lo contrario, siempre actuaremos como víctimas, echándole la culpa a Herodes, echándole la culpa a los que gobiernan, echándole la culpa a la situación, echándole la culpa a otro y obviando lo que nosotros tenemos dentro. La palabra del Señor enseña que Cristo en nosotros, ¿Cristo dónde? En nosotros, esperanza de gloria. Hay unos que optan cambio de sistema político, esperanza de gloria. Eso no es bíblico. Cristo en nosotros, sin importar si es Herodes el que está en el trono. Cuando hablo de Herodes no estoy refiriéndome al presidente, estoy refiriéndome a cualquier gobernante que no tenga a Cristo y quiera llevar a cabo sus planes y no los de Jesús. Es necesario que nosotros como iglesia dejemos nuestra posición de víctima. Porque María muy bien pudo haber dicho, bueno, pero yo no cargo el Salvador del mundo, porque Dios está permitiendo entonces que si esto es una bendición, que todas esas madres sufran, que esos niños que no pidieron nacer y que no tienen la culpa de haber nacido, que son el fruto de una familia que se ama, otros tal vez accidentalmente nacieron, pero no tienen la culpa, ninguno pidió nacer, ¿por qué están muriendo? ¿Acaso qué hay de Dios en eso? ¿Acaso qué hay de Dios en la muerte de muchos inocentes? ¿Qué hay de Dios en el sufrimiento masivo de su pueblo? Porque donde era válido el edicto era en el pueblo. ¿Por qué razón Dios nos pasa por tantas penurias y tantos sufrimientos si se supone que con la venida de este Mesías, de Cristo, es donde viene la salvación? Es donde brota la paz, es donde brota donde reina la paz y la luz, el amor, donde se supone que es restaurada la autoridad de los hijos de Dios. ¿Por qué razón tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta oposición? Esto pareciera no ser de Dios. Pudo haber dicho eso. Si su mirada no estuviese puesta en la promesa
que Dios le había dado, te aseguro que se hubiese quejado como muchos de nosotros nos hemos quejado. Pero es momento oportuno para que nosotros cambiemos la posición de nuestro corazón y digamos: yo creo en lo que llevo dentro. Y tal vez tú no llevas al Mesías 9 meses en la barriga, pero si tienes al Espíritu Santo, si tienes la mente de Cristo, si tienes la palabra de vida revoloteando dentro de tu corazón, en tu interior, si tienes la vida que todo lo cambia dentro de ti, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo desde aquí, desde Barinas hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Seremos testigos porque lo llevamos dentro, porque Cristo está en nosotros, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hay gente que siente que tiene esperanza cuando ve diferentes oportunidades, y su mayor problema es saber cuál es la mejor. Ay, ¿cuál es mejor? No puedo agarrarlas todas, pero quiero escoger la mejor oportunidad. Y siente que tiene esperanza y que es feliz y que Dios lo bendice cuando tiene alternativas. Cuando María y José estaban buscando un sitio para que naciera Jesús, no lo encontraron. Todos los hoteles de la ciudad ya estaban reservados. No había lugar para que naciera el Mesías. Pareciera que era más importante otros en el momento que el mismo Cristo. Pareciera que llegó tarde. Y pudo haber dicho: pero ¿cómo es posible que no haya un lugar? Ok, está bien, para mí no. Tal vez pudo haber dicho: María, yo soy una mujer, ok, tú me escogiste y todo aquello, así como nos escogió a cada uno de nosotros. Pero es Cristo, es el Mesías lo que llevo dentro, no llevo a cualquiera. No es cualquier pelagato. Si hubiese sido venezolana, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, no es cualquiera que llevo dentro, es a Cristo. ¿Cómo es posible que yo no tengo alternativas? No tengo un lugar digno para que nazca. Pudo haber dicho eso. Por el contrario, en eso sí se parecía a una mujer venezolana, era guerrera. Dijo: bueno, si no hay nada ahí en ese pesebre, donde sea, pero de que nace, nace. No me importa lo que tenga que sufrir, no importa cuánto tenga que doler, no importa cuánto tenga que correr y aguantar. Sé que mis ojos verán la salvación del Señor. Le creo más al Dios que me habló que al Herodes que me amenaza. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Una persona me preguntaba: ¿por qué? Me decía: ¿por qué crees que Dios le está permitiendo a tanta gente salir del país? Con algunos Dios está de acuerdo, con otras salidas puede ser que no esté de acuerdo, o no está de acuerdo. Pero el tema es: ¿por qué razón Dios, estando o no de acuerdo, permite tanta migración? ¿Por qué razón la gente está saliendo tanto? Y me llevaba a pensar eso. Y yo entendí una cosa: esa presión que pasó María, o la presión que tú y yo tal vez estamos sintiendo hoy, tal vez esa amenaza que nosotros sentimos como un gran peso que nos carga, tal vez esas pocas alternativas que hoy podemos ver, o tal vez ninguna alternativa, y no tienes salida, no ves la salida por ninguna parte. Tal vez eso es demasiado pesado para algunos. Tal vez eso va a destruir a algunos. Y Dios, aunque no sea parte de su voluntad para nosotros o para algunos, Dios permite la salida, porque eso te va a destruir. Y yo no voy a poner una carga sobre ti que no puedas soportar. Y Dios permite la salida de algunos, pero es por el peso. Pero escucha lo que le pasó a María. Bendita ¿entre qué? Bendita entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Todos aquellos que pueden soportar el peso de la crisis, todos aquellos que pueden soportar el peso de la presión económica, espiritual, social, política,
serán benditos entre todos los hombres. Bendito entre benditos. Benditos. Créalo y aprópiese de eso. La Biblia nos enseña que después que hayamos resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Corintios nos enseña, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que ¿qué? Cada vez que avanza la tribulación, cada vez que pasa un día, cada vez que termina una noche, cada vez que vences y permaneces nuevamente, cada vez que caes pero te levantas, cada vez que lloras pero te secas las lágrimas, cada vez que dices sigo adelante aunque ya no tenga fuerza, como dice la canción, levanto mis manos. Cada vez que determinas perseverar, cada vez se hace más excelente y más pesada la gloria que ha de manifestarse sobre tu vida y tu casa. Eso es lo que Dios está diciendo. Quiere decir que mientras más difícil sea la prueba, entonces mayor será tu galardón. Es por esa razón que Goliat valía un reino. Es por esa razón que Goliat valía la hija del rey para David. Todo el ejército, todos entrenados, todos fuertes, todos listos para la batalla durante años, venciendo y venciendo y venciendo. Y llegan por un gigante que les habla muy fuerte, como para su gusto. Durante 40 días empezó a alimentarlos, a decirles: ustedes son unos cobardes. Y ellos al principio tal vez vamos a pelear, pero ninguno se atrevía. Yo quiero buscar a Dios, pero ninguno se atrevía. Y decían: sí, vamos a hacerlo. Y de repente como que esa fuerza fue menguando. Y dice la palabra que 40 días y temblaban al final. Temblaban los guerreros de miedo, porque empezaron a escuchar al gigante. Empezaron a escuchar la presión, empezaron a escuchar los rumores de que Herodes había sacado una ley nueva. Y dejaron de escuchar al Dios que dijo que Israel nunca iba a desaparecer. Empezaron a escuchar la voz del enemigo. Cambiaron su posición hasta que llegó un niño que no era ni guerrero, ni era soldado, ni sabía usar armadura, ni nada por el estilo. Y dijo: ¿y qué es lo que está pasando aquí? Le echaron el cuento de Goliat y se lo presentaron y todo eso. Y dijo: ¿y qué le van a dar al que lo venza? Le van a dar a la hija del rey, a su familia la van a exonerar, no va a pagar impuesto. Donde vaya a comprar no va a pagar IVA. Toda su familia la van a exonerar. Va a ser rico, va a estar con el rey. Imagínate, va a ser el yerno del rey. Va a estar enchufado con el rey. Y dijo: wow, eso me llama la atención. Eso es una bendición. Sería una gran promoción. Esos son los lugares, me imagino que dijo David, que los hombres de Dios debemos ocupar. Lugares de influencia. Yo mismo soy. ¿Dónde está ese gigante? Allá está, listo, es bien grande, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Le dice David a Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Tú vienes a mí con tus ínfulas de que eres muy poderoso, de que eres un guerrero gigante. María hubiese dicho: tú vienes a mí, Herodes, creyendo que tú eres más rey que lo que yo voy a parir, creyendo que tú tienes autoridad para determinar lo que va a hacer con el fruto de mi vientre. Tú vienes a mí, Satanás, creyendo que puedes destruir lo que Dios me dijo que iba a construir. Esa era la actitud de María, esa era la actitud de David. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti y midámonos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, filisteo incircunciso, para tentar, para amedrentar a los escuadrones del Dios viviente? Y los escuadrones del Dios viviente no tenían mucha pinta de escuadrones del Dios viviente, pero David sabía que su apoyo no venía del hombre,
David sabía que su apoyo venía del cielo. Y cuando dijo los escuadrones del Dios viviente, se refería al cielo, se refería a los ángeles, se refería a la potencia de Dios actuando a su favor para vencer cualquier obstáculo, por muy grande que fuera. La crisis dura hasta que el hombre de Dios decide que dure. Por eso la Biblia en Job dice: el hombre pone fin a las tinieblas. Y el hombre de Dios en este país debe ponerle fin a las tinieblas. ¿Y dónde está el hombre de Dios? ¿Cuál es el hombre de Dios? Usted es el hombre de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, dice la palabra, mas tú, oh hombre de Dios, levántate, enseña a otros la palabra, vuélvete una persona idónea y encarga a otros para que también lo hagan. Discipula. Eso es lo que Dios dice en su palabra en Timoteo. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Es necesario que la iglesia empiece a hablar lo que ha creído de Dios. Atesoremos en nuestro corazón la promesa de que es mayor el que está en nosotros que cualquier Goliat, que cualquier Herodes, que cualquier crisis en la nación. Y tal vez tú sales y caminas por la ciudad y tú dices: tanta gente que yo no conozco, esta multitud como que me arropa. Y mucho más en las ciudades grandes. Las ciudades grandes tú caminas y como que todo te arropa, todo es tan gigante, todo es tan macro. Y te sientes tan pequeño que ¿cómo puedes hacer tú para influenciar todo eso? Precisamente como lo hizo David. David tampoco era lo suficientemente grande y aplastante como para vencer a Goliat, pero el que estaba con David sí. Por eso Dios le dice a Jeremías, cuando lo llama y le dice: desde antes de que tú nacieras yo te escogí, antes que estuvieras en el vientre de tu madre yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y como buen inmaduro, como buen niño, viene Jeremías, dice: Señor, pero ya va, aguántalo ahí. Yo sé que está muy bien la promesa, la palabra y todo aquello, pero yo soy un niño y no sé hablar. ¿Cómo vamos a hacer con ese rollo de que soy un niño y no sé hablar? Dios le dice: no digas que eres un niño, aunque era un niño. Dios le dice: no me hables de tus limitaciones, no me hables de tus problemas. Yo sé cuáles son tus limitaciones, yo sé cuáles son tus problemas, pero donde quiera que yo te envíe, tú vas a ir, y lo que yo te diga que hable, tú vas a hablar, y yo estaré contigo. No le temas a nadie, no le tengas miedo a nadie. De todos los que te persigan, yo te voy a librar. Y eso que Dios le dijo a Jeremías es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Venezuela. Yo te voy a librar, yo no te voy a dejar en manos de Goliat, en manos de Herodes. Yo no te voy a dejar en manos de ninguna crisis. Si tú crees en mí, si tú cubres la promesa como María cubrió a Jesús, si tú guardas la vida que llevas dentro, si tú dejas la posición de víctima y empiezas a empoderarte como lo hizo David, a creer que tus gigantes van a caer no por tu poder y tus capacidades, sino por el poder de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Y tal vez David no sabía pelear contra gigantes, no tenía experiencia en guerras. Es cierto, los demás sí. De hecho, Saúl viene y bueno, ¿cuál es el que quiere pelear contra Goliat? Y si nos vencen, todos seremos esclavos de los filisteos para siempre. Y cuando mira a David, yo, ay Dios, este es el que va a pelear. No pudo ser el general del ejército, el más guerrero, tenía que ser este. Y le dice: bueno, mi hijo, ya que no hay nadie, pues tome, póngase esta armadura y dele, porque así se pelea. Se supone que así es que se hacen las cosas, con armadura. Y David dijo: pero es que esta armadura ni me queda, no me sirve, ni siquiera puedo moverme, no puedo ni orar con esta armadura. David lo que estaba diciendo es: yo no puedo hacerlo a tu manera porque no sé hacerlo a tu forma. Y tal vez hay muchos que han visto el modelo de la iglesia, cómo ha funcionado hasta ahora, y dicen: pero es que yo no sé hacerlo como lo hicieron mis pastores anteriormente. Yo no sé hacerlo como lo hizo la generación pasada. Yo no sé hacer la obra así como la hicieron ellos. No tienes que saberlo. Tal vez a ti te toca otra armadura o sin armadura. David no podía pelear igual que Saúl. Hay otras formas de hacerlo. Dios es un Dios creativo.
y no trae una nueva generación para que viva en el pasado de la antigua. Dios levanta una nueva generación para avanzar, no para estacionarla. Dios está avanzando en nuestra nación. Hay mucha gente en este país, hombres y mujeres de Dios, que están sufriendo lo mismo que tú estás sufriendo, que están creyendo lo mismo que nosotros estamos creyendo, que están renunciando a muchas oportunidades, como tú y yo también hemos renunciado a muchas oportunidades, que están creyendo lo mismo que nosotros, que están teniendo la misma actitud que estamos teniendo nosotros, y que están aspirando a las mismas promesas que nosotros. Eso nos dice algo, iglesia, y nos dice que vamos bien. Todos no podemos equivocarnos igual. Dios está guiando a sus hijos hacia un destino glorioso. Lo que pasa es que a veces los destinos gloriosos tienen un Herodes, tienen un Goliat. Eventualmente los gigantes prefieren estar en los caminos gloriosos, pero ahí es donde tú y yo aprendemos a ver cuán grande es nuestro Dios. Mientras más grande sea el enemigo, entonces más grande veremos a nuestro Señor. Dios es todopoderoso y cumplirá lo que nos ha dicho, aunque tenga que hacer cosas que para el hombre no sean posibles. Abraham tenía una promesa, y es que él iba a ser el padre de una gran nación, pero su esposa tenía casi 100 años, él tenía casi 100 años y era estéril ella, y él casi 100 años. Y era difícil tener un hijo. Sin embargo, él tenía una promesa y dijo: no, yo tengo una promesa, porque si echo mano de mis recursos, ya desde hace un buen rato ya mis recursos no me dan para un hijo. No tengo. Pero Dios sí, tiene al hijo, y después Dios le pide al hijo, porque parece ser que lo estaba amando más que a Dios. Dios dice: no, ¿sabes qué? Dame el hijo. No vaya a ser que se convierta en una maldición en lugar de una bendición. Dame tu hijo. ¿Y cómo te lo voy a dar? Pues tienes que matarlo. Wow, que lo mate. ¿Y cómo voy a sacar entonces la descendencia? ¿Cómo va a ser posible que yo voy a ser padre de una gran nación si el único hijo que me costó 100 años tenerlo, lo voy a matar? Pero dice la palabra que mientras iba al monte, 3 días de camino, eran 3 días pensando una sola cosa, lo que llevaba adentro: que Dios era poderoso para resucitarlo aún de entre los muertos, para cumplirle la promesa, porque Dios no era un Dios mentiroso. Abraham nunca quiso negociar. Bueno, Señor, pero ¿y qué te parece si yo como que quiero un poquito menos al muchacho y oro más, voy más a la iglesia, me consagro un poquito más y todo aquello? Ahora sí como que me involucro, ahora sí como que me comprometo un poquito contigo. Vamos a negociar, pero ¿qué tal matarlo? Tú eres un Dios de vida, no de muerte. Pero Abraham no negoció con nadie. Dijo: si tú me pides que yo lo mate, tú tendrás un plan. Yo lo que sé es que tú me dijiste que yo iba a ser padre de una gran nación, y si eso implica que yo mate al muchacho y tú lo resucites, tú lo vas a hacer. Yo creo en ti, Señor. Y fue restaurada en ese momento un nuevo nivel de fe para Abraham. Y cuando ya tenía el muchacho amarrado para hacer el sacrificio y tenía su puñal, iba a bajar el puñal, dice la palabra que un ángel habló. Le digas: no, Abraham, por cuanto no rehusaste de entregarle tu hijo al Señor, por cuanto no rehusaste, lo que mueve la mano de Dios a tu favor fue que no rehusaste a darle lo que más amas. Eso, porque creíste que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Dios es poderoso para levantar a la iglesia al punto donde la quiere: influyente, gobernante, no víctima.
Dios es poderoso para darte abundantemente de todo. Dios es poderoso para restaurar tu familia, tu hogar, siempre y cuando nosotros cuidemos la promesa que llevamos dentro, y que eso sea lo que determine lo que hablamos y lo que pensamos. ¿Cuántos deciden hoy cambiar la posición de su corazón y decir: Señor, yo decido creerte? No me importa lo que haya vivido antes, no me importa lo que yo haya visto antes, no me importan las decepciones de antes. A partir de ahora yo decido cuidar la semilla que llevo dentro, así como María. ¿Cuántos deciden renovar su fe, renovar sus fuerzas y salir de la posición de víctima y decir: ya no más? Si voy a llorar, no he de llorar por el dolor que me causa Herodes, sino por la alegría que me causa Jesús. Hoy, Espíritu de Dios, por tu palabra, restaura la fe del que ha flaqueado, Señor. Restaura la fe del que se ha debilitado. Ahora, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha perdido la esperanza, que se ha debilitado en la fe, que ha empezado a mirar a Herodes, la presión de sus designios, la presión de la crisis, y te ha perdido de vista a ti. Oro por ellos, Señor, para que en el nombre de Jesús hoy sean reincorporados a tu voluntad, sean reincorporados al diseño original. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo está en nosotros y desplaza todo pensamiento de víctima, todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de esclavitud, de temor. Toda desesperanza es desplazada ahora en el nombre de Jesús por la mente de Cristo, y nuestros pensamientos son de fe, nuestros pensamientos son de vida, de esperanza, de abundancia, de milagros, como los pensamientos de David cuando enfrentó a Goliat, como los pensamientos de María y José cuando estaban en el pesebre, como los pensamientos de los hombres de Dios que en medio de la dificultad te vieron obrar. Hoy decidimos pensar como Cristo piensa. Hoy decidimos creer como tú nos has enseñado a creer. Hoy decidimos cambiar la posición de nuestro corazón y decimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Jesucristo es el Señor de nuestros hogares. Jesucristo es el Señor de Barinas. Jesucristo es el Señor de nuestra nación, Venezuela. Jesucristo es el Señor de la iglesia venezolana. Jesucristo es el Señor de nuestro presente y de nuestro futuro. Jesucristo es el Señor de nuestro pasado, que arranca toda oscuridad para que tengamos un futuro brillante. Jesucristo es el Señor de los niños. Jesucristo es el Señor de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Jesucristo es el Señor de los desvalidos. Jesucristo es el Señor de los pobres y desamparados, de las viudas, de los huérfanos. Jesucristo es el Señor de los gobernantes, de los influyentes, de los poderosos. Jesucristo es el Señor de nuestra nación. En el nombre de Jesús hablamos palabras de vida, porque nuestra boca tiene poder. Jesucristo, Jesucristo, tú reinas por la eternidad. Tú eres nuestro Dios y eso nada lo va a cambiar. Por siempre te alabaremos, por siempre te adoraremos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en Venezuela paz. Gloria a Dios en las alturas y en los